Hoy tenemos el gusto de conversar con Carlos Toncel, periodista deportivo, docente universitario, ganador del premio Ernesto McLaughlin en el 2018. Bienvenido al Punto de Entrevista. Cuéntanos un poco más. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial. Muy agradecido de estar aquí en esta entrevista y bueno, prestos a brindarles información de lo que deseen, como le decías. Sí, ganador del premio de periodismo, creo que en algo importante porque fue sobre el carnaval. A pesar de ser periodista deportivo, escribí sobre el carnaval, produje sobre el carnaval y creo que es una de mis grandes pasiones y obviamente hace parte de esas realizaciones periodísticas. Increíble. Ahora tenemos ciertas preguntas para usted. Carlos, tu trayectoria ha sido muy diversa, desde el cubrimiento de grandes eventos deportivos hasta crónicas de carácter cultural y social, sin dejar atrás que eres docente universitario. ¿Cómo lograste integrar estas facetas en tu carrera y qué habilidades crees que un periodista debe desarrollar para tener esta versatilidad? Bueno, Alicia, ¿qué te digo? Si yo te digo ahora que yo siempre soñé con ser docente universitario, sería mentirte. Creo que eso fue a partir de todo el desarrollo periodístico y yo llamo profundamente lo que hago. Creo que hay una combinación ideal entre poder ser docente y poder ser periodista en ejercicio. Creo que eso se puede combinar de una manera mágica y es esa vocación por poder enseñar, por poder dar lo que uno de alguna manera ha aprendido. Entonces yo creo que cada nota que hago, cada directo que hago con Noticias Caracol, cada cubrimiento que hago termina siendo también el producto para una clase, para un aprendizaje de los estudiantes. Entonces creo que siempre ha sido el norte. Yo nunca he perdido de vista lo que fui cuando estudiante, lo que aprendí, lo que quise que de alguna manera me enseñaran. Y hoy lo que hago es retribuir eso. Entonces yo creo que es importante que todos desde el ejercicio profesional podamos dar un grano de arena a la formación de los estudiantes, poder transmitir un poco en el aula de lo que uno hace, pero también con ejercicios prácticos y el cubrimiento. Entonces es muy chévere cuando estás en un cubrimiento de una nota y tienes estudiantes allí que van también a aprender. Entonces creo que ese ha sido el secreto, el amor pues, apasionado tanto por mi ejercicio profesional en el periodismo y también en la parte de la docencia. Bueno, qué interesante esto de que siempre había soñado ser docente universitario. Continuemos con el reportaje en Santa Lucía, donde el sol de negro es sinónimo de paz. Destaca por su enfoque cultural. ¿Qué te motivó a contar una historia tan distinta a la que acostumbras a narrar? ¿Cómo adaptaste tus habilidades como periodista deportivo en esta dimensión de la crónica? No, yo pienso que, bueno, primero que todo aquí, tendría que decirte que yo soy cronista, yo amo la crónica y en cada nota que yo hago para el noticiero trato de imprimir por lo menos un arranque diferente, un enfoque diferente y trabajo obviamente las crónicas. De hecho en pandemia, que me tocó hacer noticias generales, trabajaba mucho la parte de la crónica. Entonces, no fue difícil. ¿En qué sentido? En que soy barranquillero, amo el carnaval, pero el tema de estar en un noticiero nacional te lleva también a pensar, bueno, ¿cómo contamos el carnaval de una manera diferente que no sea la misma forma esa de la espuma, la fiesta, la recocha, entonces el disfraz, y es importante. Entonces quería buscar algunos componentes desde el punto de vista cultural. Me gusta mucho la danza de son de negro. De hecho, si hay dos temas sobre los cuales he desarrollado mucha investigación y mucho trabajo periodístico es sobre la danza del son de negro, algunos otros temas de carnaval y sobre las barras en el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me meto a hacer esta parte del son de negro, ya había estado otras veces en Santa Lucía, tuve un estudiante que es de Santa Lucía y comencé a conocer un poco más del son de negro y nos fuimos a pasar un día allá a producir esta crónica, a contar cómo la danza se convierte, como decimos en la nota, en un argumento del pueblo. Todos quieren ser danzantes de son de negro. Los niños se levantan admirando a los que son del son de negro. Entonces eso fue contarlo mucho desde lo cotidiano, desde cómo ellos llegan, salen, cómo van por lo que llaman el murallado, que es lo que va paralelo al canal del dique, cómo la gente camina por allí cuando viene de la misa, cuando va a la plaza y de pronto encuentra personas tocando, bailando son de negro. Entonces eso fue lo que nos llamó mucho la atención y poder contar con esa mirada que inclusive una persona del interior del país pueda ver la crónica y decir, ah, bueno, ya entendí un poco más de son de negro. Wow, qué interesante. A menudo el periodismo deportivo exige una rapidez y un enfoque en lo inmediato. En contraste, este reportaje, crónica, implicó un proceso investigativo profundo y reflexivo. ¿Cómo manejaste el cambio de ritmo de un enfoque de un proyecto para que tenga tanto éxito?
Lo que pasa es que, mira, cuando tú llegas a producir una crónica, por ejemplo, o vas a hacer un reportaje, tú haces una preproducción y trabajas todo ese proceso investigativo previo. ¿Qué resulta? Que cuando tú llegas ya al rodaje de tu trabajo, te encuentras con imprevistos, pero son imprevistos que te complican el trabajo o que te lo hacen más chévere, porque tú dices, oye, pero qué bacano que me surgió esta última posibilidad, no tenía en el presupuesto esto, como por ejemplo en esa oportunidad nos dicen, no, te vamos a invitar a un sancocho. Bueno, un sancocho, tú te imaginabas el pueblo, la totuma, tal, entonces cuando vienen y te ponen la hoja de bijao sobre una mesa larguísima, y la vamos a poner en la mesa porque ustedes vienen de Barranquilla, probablemente aquí comemos es en el piso. Y yo, interesante. Y además de eso, entonces, vamos a comerlo sobre arenca. Entonces, cuando tú ves un caldero grandísimo y la cantidad de arencas ahí, y entonces te dan una cuchara, bueno, todo el mundo mete la cuchara y toma de ese mismo caldero, y en la hoja de bijao que está puesta o de plátano vas a poner las cosas. Entonces, esto no estaba en el presupuesto. Aunque se sabía algunas cosas y se habían indagado algunas cosas, eso no. Entonces, eso fue fantástico porque permite conocer un poco más el tema de la cultura. Entonces, sí se planifica, sí se investiga, obviamente, y a veces no solo la investigación parte del momento del rodaje o un mes antes del rodaje. A veces el haber trabajado constantemente sobre un tema te da como aspectos, podemos hacer esto. Entonces yo sé que quiero ir a contar por qué se pintan y cómo se pintan. De hecho, ese de Santa Lucía fue el que ganó el premio, pero después de eso hicimos otro documental que se llama Mates, Tierra de Son de Negro, que es un poco más extenso y más profundo, porque nos fuimos un momento a Santa Lucía, que tiene el único festival de Son de Negro, y ellos dicen, aquí nació el Son de Negro. Y Mates dice, nosotros no tenemos el festival, pero el Son de Negro es de Mates. Entonces fue interesante ver esas perspectivas. Entonces yo creo que el periodismo es de inmediatez, es cotidiano, es de investigación, es de hacer ese trabajo. Entonces yo pienso que esa pasión por ir un poco más en la investigación es la que te lleva a poder conjugar todos esos detalles. Wow. Espectacular la combinación de lo deportivo con lo inmediato y trabajos que toman un poco más de tiempo para ser sacados. Continuamos con qué significa para ti haber reconocido este premio con un trabajo que se aleja de tu especialidad en deportes, y cómo resalta la importancia de la versatilidad en el periodismo. Bueno, en dos partes de esta respuesta. La primera, cuando a mí me llaman para entregarme el premio, eso fue algo muy emocionante. Yo siempre quería ganar un premio de periodismo. ¿Qué periodista no lo quiere ganar? Digamos, bueno, no sé. Y de pronto la gente piensa, bueno, te lo quería ganar en deporte, por el periodista deportivo. No, yo quería ganarme un premio en cultura, en carnaval, de hecho, y que fuera Ernesto Macauslan, porque, claro, al ser cronista siempre admiré mucho el trabajo de Ernesto Macauslan. Entonces, claro, cuando yo recibo ese premio fue una gran emoción. Yo digo esas palabras cuando estoy recibiendo la estatuilla y se me quiebra la voz, digamos, por esa emoción. Así que fue muy significativo, porque poder contar tu cultura, tu región y ganarte un premio en eso, o sea, pues claro, mucha gente, como la vez que me tocó cubrir judicial, y tú me decías, ¿qué haces aquí? Aquí no queda el Metropolitano, no. Y ahí conecto con lo que me preguntas. El periodista debe ser versátil. Yo no te digo que el periodista tiene que ser la persona que sepa de todo, porque al final de cuentas abarcas tanto y terminas no apretando absolutamente nada. Pero tú sí puedes estar preparado para cuando te llamen, porque tú eres comunicador social periodista. Tú no eres periodista de deportes exclusivamente, tú no eres periodista de farándula, te formas en eso. Obviamente decides una especialidad, si lo queremos llamar de alguna manera. Yo soy en este momento periodista deportivo, soy feliz siendo periodista deportivo, pero si sucede algo y me llaman y es unas noticias generales, yo me pongo frente a la cámara y la cubro. ¿Por qué? Porque uno, como periodista en formación y como periodista ya formado, siempre está en constante aprendizaje. Y tú miras lo que hacen los otros periodistas y aprendes del manejo. Me gustó esta expresión, me gustó cómo manejó esta imagen, me gustó cómo le dio esa estructura a su nota, a su crónica. Entonces, yo pienso que la versatilidad está en eso, en que te prepares constantemente, en que sepas que puedes tener algo que te apasione, que te gusta, o en lo que tú crees que tienes una mayor capacidad. Eso es normal. Pero no decir yo jamás esto. Yo decía que yo jamás iba a cubrir noticias judiciales, que no me gustaban. Y fue mi primer trabajo, noticias judiciales, y aprendí, no te imaginas cuánto, porque aprendí a perfeccionar el contar o mejorar mejor el cómo se cuentan las historias, y también algo de sensibilidad. Algo importante, el periodista no puede perder la sensibilidad. No es actuar como que si una noticia dura, entonces voy a llorar. No, no, no. Es tener la sensibilidad de saber que la fuente es un ser humano,
que hay un problema que tiene y que tú puedes ayudar de alguna manera estableciendo un puente, pero no perdiendo la perspectiva que lo único importante es la información. No, hay que siempre, constantemente, humanizar el periodismo. Claro que sí. Muy interesante esto de humanizar y de entender que en la fuente hay una persona, Sí, total. hay sentimientos. Claro, y no puede llegar atropellando, no puede llegar invadiendo esos sentimientos y esa privacidad. Antes, cuando la fuente, la persona, acaba de pasar una situación compleja y quiere hablar, porque quiere compartir su historia para que no le pase al resto, para que la gente sepa lo que es, hombre, ya es un esfuerzo en medio de su dolor y es un tema de un respeto. Pues nosotros no podemos quebrantar esas partes. Totalmente. Ahora hablemos un poco sobre los roles y la adaptación que tienes que tener como periodista para lograr tener esta versatilidad. La capacidad de un periodista para adaptarse a diferentes géneros es clave en un entorno mediático tan diverso. ¿Cuáles consideras que son las principales habilidades que un periodista debe cultivar para poder transitar de un reportaje deportivo a uno cultural y viceversa? Pero el periodista, Alicia, debe saber hablar, debe leer, debe saber escribir, o sea, digamos, esas son actitudes que nosotros vamos desarrollando y eso es importante. Pero entonces tú tienes que asumir también un rol específico. No es lo mismo salir a contar una noticia deportiva con un logro importante de un título de un equipo a contar una noticia que tiene que ver con algunos impactos negativos a la sociedad. Entonces, digamos, no es sobreactuarse, saber en qué escenario estás. A veces nos traiciona la memoria, la costumbre. Hay una historia de un colega en judiciales que una vez, entregando una noticia, dijo: fue picado por abejas presuntamente africanizadas. Entonces, presuntamente africanizadas no cabe, pero esa costumbre de decir presuntamente responsable o culpable de X delito te lleva a ser muy mecánico. Entonces, de pronto es adaptarnos al momento, saber que si vamos a hablar de periodismo deportivo, hay formas como presentar la caracterización, cuando es noticias generales o farándula, en fin, es eso, ubicarte, pero hay algo determinante y es la preparación que tenemos para el cubrimiento de una noticia. No podemos ir a una noticia sin saber absolutamente nada sobre eso. No me gusta el tema, mucho más tienes que prepararte, mucho más tienes que documentarte para no cometer errores al momento de tú cubrir eso. Entonces, yo pienso que la preparación es importante, investigar, saber qué tenemos para cubrir sobre eso y obviamente adaptarte en ese rol, o sea, pues no sé si la expresión sea como cambiarte un chip específico para saber, bueno, estoy en este tipo de noticias, qué rigor exige este tipo de noticias y bueno, hacerlo. Mira, cuando uno es periodista y lleva tanto tiempo en esto, a veces su voz, sus gestos se adecúan a eso y a veces tú estás hablando y la gente, no estoy locutando, digamos que puede ser la costumbre de cómo hablas, porque realmente uno no habla en lo cotidiano como habla en un medio, pero sí es como adaptarte a eso, pero lo más importante es saber que puedes hacerlo. Esa convicción es determinante. Bueno, el periodismo está cambiando aceleradamente. Hablemos un poco sobre, si miramos hacia el futuro, ¿cómo ves la evolución del periodismo en términos de versatilidad? ¿Qué cambios en el medio te gustaría explorar y cómo piensas que tu formación continua te permite adaptarte a estos nuevos desafíos? Bueno, mira, nosotros recibimos una formación como periodistas. Yo siempre he dicho, puede ser hace 20, 10, 5 o en la actualidad, en años, realmente hay unas bases del periodismo que se mantienen. Hoy día tenemos unas herramientas fantásticas. O sea, tú estás conmigo, estamos hablando, tenemos unas cámaras mejores que las que teníamos antes, tú tienes un iPad en el cual tienes unas preguntas o tienes una información, de repente a mí me escriben al celular, que hay que hacer tal cosa en el noticiero, ya voy, ya termino. No es ponerse de espalda a eso. Pero yo sí creo que el periodista está frente a una exigencia. ¿Y cuál es? Que yo puedo tener esas herramientas, pero debo seguir siendo siendo periodista, o sea, debo seguir haciendo periodismo. Yo no puedo entonces decirle a la inteligencia artificial, redáctame una nota de esto. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Simplemente la locución? No. Entonces las herramientas son fantásticas para utilizarlas, son fantásticas para que tú sientas que tienes un apoyo, pero creo que el periodista debe ir de la mano de eso. Estamos en un momento digital, por decirte algo, yo puedo estar aquí hablando con ustedes y de pronto terminamos la entrevista y yo cojo mi celular y comienzo a escribir 3 cosas y las mando y es lo que tenía que hacer de mi nota. Antes no se podía hacer, eso es importante, pero tengo que seguir poniendo mi conocimiento, mi capacidad en lo que es el montaje de esta nota como tal. Entonces creo que eso es importante
El periodista sí, el periodismo se hace versátil, el periodista tiene que ser versátil, pero la versatilidad no es aprovecharme de la tecnología, no, es servirme de ella, pero no perdiendo de vista que yo tengo una capacidad también, que es eso. Yo no soy enemigo de nada, es más, cada día exploramos algo nuevo. De pronto cuando exploraste esta posibilidad, por ponerte un ejemplo, no es nuevo, pero ahora que estaba esperando para ingresar, tomé una entrevista que había transcrito a través de una aplicación, el audio, y ya entonces yo lo cogí, el texto, es más fácil sacar los pedazos que voy a utilizar como la entrevista, y obviamente cambio uno las palabras que quedan mal en la transcripción, pero ahora viene la parte de escribir el libreto. O sea, me estoy sirviendo la tecnología, es importante, pero también tiene una parte del periodista importante. Ahora viajemos a tu profesión como docente universitario. Okay. ¿Qué mensaje le darías a los estudiantes de periodismo sobre la importancia de tener una carrera que no solo se limite en la cobertura mediática? ¿Cómo pueden los jóvenes periodistas desarrollar su versatilidad junto con la inteligencia artificial que nos está impactando mucho hoy en día? Mira, llegar y decirle a un estudiante, obviamente esto es un punto de vista muy personal. Totalmente. No quiero impactar de alguna manera o decir que esta es la verdad, no, porque cada docente tiene una forma de pensar. Por ejemplo, todos sabemos de la existencia de la inteligencia artificial. Yo no le digo al estudiante, no la uses. No la veo como un enemigo. Le digo, úsala, pero ajusta a lo que tú necesitas, y cuando vengas acá vas a sustentarme tu parte de eso, tu aplicación, lo que tú entiendes como tal. Entonces yo pienso que ahí hay un compromiso de ida y vuelta del docente, que obviamente sabe, reconoce, pero que es capaz también de decir, mira, esto aquí creo que lo hiciste por esta vía, explícame, y si el estudiante no lo hace, bueno, ya ahí estamos hablando de que no hubo una transparencia total en la realización del trabajo. Pero también del estudiante, que sepa que puede tener algo que lo ayuda, pero que realmente quien aprende es él. Yo pienso que librar una lucha, una disputa abierta contra esto no es la vía. Entonces yo siempre hago la invitación al estudiante a que haga eso. Yo realizo muchos ejercicios allí, prácticos, que tienen que ver con tu capacidad y tus habilidades. Y yo pienso que cuando el estudiante entiende esto, y nosotros como docentes entendemos también nuestro plano en esto, pues va surgiendo mucho más fácil todo. ¿Consideras que los periodistas vamos a ser relevados por la inteligencia artificial o el trabajo periodístico va a dejar de ser tan importante como ha venido siendo? Pero es que ahí también depende mucho de nosotros, de que nosotros siempre mostremos que como ser humanos somos importantes en esto, porque la inteligencia artificial es eso, pero por inteligencia artificial también tiene sesgos específicos, y el periodista o el abogado, el médico, porque todos la usan, son quienes establecen lo que realmente va allí. Yo soy optimista en torno a que todos vamos a seguir formándonos, pues todos estamos en constante formación, y vamos a seguir dando un plus en que vamos a demostrar que la máquina sola no es la solución. Entonces hay retos. Entonces yo, antes de decir a rajatabla sí o no, digo que tenemos un reto. Y el reto es nosotros mostrar que también tenemos una parte en esto y que somos capaces de desarrollarlo. Wow, qué interesante. Antes de terminar esta entrevista, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo fue crear esta crónica tan exitosa y tan maravillosa, que cuenta mucho historias que usualmente no encontramos en los medios, o historias que son mucho más trabajadas. Pues mira, Alicia, ¿qué te digo? Como me gustaba siempre Son de Negro, el estar yendo a Batalla de Flores o diferentes desfiles, sus morisquetas y tal, en ese momento me llamó mucho la atención, pero me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué hacen eso? ¿O por qué a la gente le gusta? Entonces cuando comienzas a indagar, hoy te estoy diciendo mucho antes de hacer la crónica. Ya tú sabes que son unos gestos que van acompañados con su tema cultural, que tiene vinculado el tema de la esclavitud, el tema de burlarse del amo, en fin. Entonces fue como amalgamar todos esos detalles históricos, pero traerlos a un presente, que ellos no es que sigan esclavizados. Es más, si hay una expresión, podríamos decirlo con comillas para hablar metafóricamente, a una tradición, más no a un tema que ya no existe como tal. Ellos siguen apegados a su tradición. Entonces fue un poco planificar eso. Cuando comenzó a tomar más fuerza, cuando en una clase yo le coloco a unos estudiantes a realizar un trabajo que era improvisar sobre algo, un tema que les gustara. Y de pronto llega este estudiante, José se llama él, y hace su explicación sobre Son de Negro. Me pareció fantástico porque reunió muchas cosas que sabía, que había trabajado, pero otras que me parecieron nuevas. Y yo,
¿esto cómo es? Entonces cuando me dice, no, profe, que yo soy de Santa Lucía, esto me gusta, yo bailo son de negro, y oye, qué interesante esto, entonces vamos a ver. Entonces ahí fue cuando terminamos profundizando en hecho. Me fui a hacer la parte de video con un estudiante también. Entonces vinculé a un estudiante y lo que quiero es esto, y fuimos e hicimos el trabajo y fue fantástico. Hay una imagen o una entrevista que es en una canoa allí en el canal del dique, pero eso fue un proceso para que se pudiera sentar él y al frente. Bueno, el cantante no tuvo ningún problema porque él es de allá y sabe cómo moverse eso, para poder acomodarse, en fin, y fue fantástico. Entonces eso, que se gana un premio, fue sin duda el comienzo de continuar trabajando el son de negro. Después vino entonces la otra que te decía de Mates, que también tiene otras historias interesantes porque fue trabajar ya con todo un grupo de danzantes desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente, viviendo esa experiencia. Entonces, eso fue todo ese proceso y atreverse, ¿no? Atreverse un poco a contar esa historia y saber que la producción no es perfecta, que cuando llegamos allí nos encontramos con, desde se quedó una batería hasta se condensó la cámara, el lente, o no llegó tal persona. Entonces, eso hace fantástica la producción. Carlos, te queremos agradecer en esta entrevista y gracias por compartirnos tu pasión por el periodismo, tus experiencias y todo lo que has recorrido para llegar a ser un grandioso periodista. Mil gracias. Alicia, con todo gusto, de verdad, un placer estar en estas cámaras hablando con ustedes, porque cada respuesta, cada charla que tenemos aquí, sin duda va a tener un impacto sobre todos los jóvenes, los que se están formando periodísticamente y también los que sueñan con ejercer esta profesión. Entonces, esto me apasiona y me apasiona mucho más todo este contacto con los estudiantes, saber que están en esa intención de seguir formándose y que lo más importante, aman también esta carrera. Como decía Fabio Pueda Márquez, ya fallecido, que no es una frase exclusiva de él, pero la manejaba mucho, el periodismo es de fuego en el corazón. Hay que tener constante fuego en el corazón, tiene que gustarte esto y apasionarte para saber que eres un periodista. Desde El Punto Entrevista con Carlos Toncel.